Cincinnati de Joe Burrow, Baltimore de Lamar Jackson, Pittsburgh y Aaron Rodgers. Y seguramente Cleveland de Joe Flacco. Ellos son los 4 quarterbacks en la división norte de la Conferencia Americana. Una división que se ha recargado y renovado. La llegada de Aaron Rodgers y el regreso de Joe Flacco fortalecen un grupo de 4 equipos sumamente poderosos, equilibrados, que presagian batallas espectaculares en la próxima temporada. ¿Dónde están las claves? ¿Cuáles son las diferencias? Cincinnati y Joe Burrow tienen a Ja'Marr Chase y esa combinación no tiene paralelo en la NFL. Pero en Baltimore, Lamar Jackson tiene a Derrick Henry y ahí la estrategia es la carrera o el pase con engaño de carrera. Cleveland apostará al misterio, pero eso no es nuevo. La pregunta entonces queda en ¿qué deben hacer los Steelers y Aaron Rodgers para ser competitivos y superar a estos poderosos equipos en busca de un puesto en los playoffs de la NFL? Pasado el gozo por la llegada de Rodgers a Pittsburgh, la pregunta es, ¿para cuánto les alcanza? ¿Podrán realmente ser competitivos? ¿Aspirar a un boleto de playoff y soñar, acaso, con el Super Bowl? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Aquí estoy feliz, encantado y agradecido de que estén conmigo. De verdad, muchas gracias. Otra semana juntos. Pero ánimo que ya es la segunda semana de junio. Estamos a 5 semanas de iniciar los training camps. Y cuando eso ocurra, amigos, amigas, la NFL estará de regreso. Por lo pronto les planteo, ¿cómo queda la división norte de la Conferencia Americana? ¿Realmente Pittsburgh y Aaron Rodgers son contendientes a playoff? Usted ve a este equipo de Pittsburgh derrotando a Lamar Jackson, a Joe Burrow, ganando la división y entrando a playoff para retar a Patrick Mahomes, a Josh Allen. ¿Realmente ve eso? A ver, amigos, amigas, analicemos un poco cómo queda esta división y qué nos espera a partir de septiembre. Fíjese, yo me puse a estudiar y a preparar este podcast y lo primero que me llama la atención son 3 equipos: Pittsburgh, Baltimore y Cincinnati. Perdón, Cleveland. Primero, Cleveland. ¿Es Cleveland? Ok, regresa Joe Flacco, pero regresa 2 años más viejo. Y si bien reconozco que los Browns tienen sus armas, son un equipo que no podemos menospreciar, amigos, la fortaleza está Bengals, Ravens, Steelers. Y lo que me llama la atención, checando el calendario de juegos, ¿sabe cuándo se van a enfrentar Pittsburgh-Baltimore las 2 veces y Baltimore-Cincinnati las 2 veces? Todo va a ocurrir del 27 de noviembre, después de Thanksgiving, del 27 de noviembre al cierre de la temporada. En esas 6 semanas finales, los 2 duelos, Pittsburgh-Baltimore y los 2 duelos, Cincinnati-Baltimore. Los duelos Pittsburgh-Cincinnati son los que sí caen digamos que a principio o a mitad del calendario. El primero será el 16 de octubre, cuando Pittsburgh visite Cincinnati, y el segundo, Cincinnati visitando a Pittsburgh, el 16 de noviembre. Pero es en el cierre de calendario cuando Ravens y Steelers se ven 2 veces y Cincinnati y Ravens se ven 2 veces. A ver, amigos, aquí detengámonos. El año pasado, Lamar Jackson y Joe Burrow nos dieron seguramente los 2 mejores partidos de la temporada regular. En ambos duelos, los quarterbacks sumados, combinados, generaron 17 pases de touchdown, 1 intercepción. En 2 partidos. Realmente volver a sintonizar el próximo Ravens-Cincinnati es una obligación. Si te jactas de ser fan de la NFL, más allá de cualquiera que sea tu equipo favorito, no te puedes perder Joe Burrow, Lamar Jackson en sus 2 episodios esta próxima temporada.
Aquí recordamos las estadísticas históricas. Pittsburgh históricamente trae de hijos a los Ravens, sin duda, pero el año pasado, en el juego importante, Baltimore le ganó a Pittsburgh y en esa victoria como que cerró este capítulo de que Steelers domina a Ravens. Ya en el próximo duelo yo no me atrevería a marcar ese antecedente como algo dominante. Segundo razonamiento que le quiero dar con este nuevo acomodo de quarterbacks tras la llegada de Aaron Rodgers a los Steelers. A ver, el único quarterback en esta división que nunca ha jugado un Super Bowl es Lamar Jackson de Baltimore. Joe Flacco lo jugó y lo ganó con Baltimore. Joe Burrow lo jugó y lo perdió con Cincinnati hace 4 años y Aaron Rodgers ganó ya su Super Bowl. El único quarterback sin Super Bowl jugado, no ganado, jugado, es Lamar Jackson. Y ese es un tema importante, amigos. Lo hemos platicado muchas veces. Saber llegar a playoff. Saber ganar en playoff. Saber llegar y ganar un Super Bowl. Que lo platiquen solo los que lo han hecho. Lamar Jackson, con toda su grandeza, con todos sus MVPs, ha visto el Super Bowl siempre por la tele. Nada más. Me queda claro que hoy afirmar que Cleveland tiene una ventaja con Joe Flacco porque Flacco ya ganó el Super Bowl sería subjetivo, no sería correcto. Pero el análisis tiene que ir del lado de Baltimore y del lado de Lamar Jackson. Aunque falta mucho tiempo, yo hoy replanteo una pregunta que llevo años planteando. ¿Realmente Lamar Jackson sabe ganar en playoff? ¿Realmente Lamar Jackson sabe llegar y ganar un Super Bowl? Seguramente no es el momento para entrar profundamente a números de playoff, pero solo les recuerdo, Lamar Jackson en toda su historia, récord en playoff, 3 ganados, 5 perdidos. Esto es un récord perdedor. No sabe ganar en playoff. Eso es algo que los números nos reflejan. Y luego volteas a ver su balance de pases de touchdowns e intercepciones. En playoff son 8 juegos, 3 ganados, 5 perdidos. Y Lamar tiene 10 de touchdown, 7 intercepciones. A ver, amigos, 7 intercepciones en 8 juegos de playoff es casi 1 por partido. Los grandes quarterbacks de la NFL en playoff tienen números dominantes en estos juegos. Bueno, perdón, me voy con el más grande. ¿Saben cómo acabó Tom Brady en toda su carrera en playoff, en balance, pases de touchdowns e intercepciones? Lanzó 80 pases de touchdown, jugó 48 partidos de playoff. Lanzó 80 de touchdown, casi 2 por partido, y solamente 40 intercepciones. Esos son los números de Tom Brady. Eso es lo que debería tener un Lamar Jackson. Hasta ahí dejo el tema. No es el momento para hablar de playoffs NFL, pero la referencia es, de los 4 quarterbacks que van a competir, el único que no ha llegado al juego grande y que además, rascándole, tiene números perdedores en playoff, el único, Lamar Jackson. Y no lo dice Enrique Garay ni lo dice nadie, ni es un tema de haters, no señor. Es un tema de la estadística. Así se lee. Y en el deporte, cualquiera que sea, la estadística manda. Ahora, otro análisis. Vámonos a la actualidad. Temporada pasada. Lo que hizo Joe Burrow es incompetible. El año pasado lanzó 4,918 yardas en 17 partidos. 4,918 yardas. Y espérenme, también agregó 43 envíos de touchdown, solo 9 intercepciones. Ojo que Lamar Jackson tuvo un año también tremendo, pero con todo y eso, Lamar lanzó 4,172 yardas por aire y 41 de touchdown, 2 menos que Burrow, 4 intercepciones. Ahí está el número increíble, solo 4 intercepciones. ¡Wow! ¡Fabuloso! Esa es la referencia más cercana la temporada pasada. Ahí Joe Flacco no compite, casi no jugó. Y a Aaron Rodgers le anteceden los números con los New York Jets, que yo le he dicho hasta el cansancio, no son del todo malos, pero también hay que ponerlo en el parámetro correcto. Los números de Rodgers en los Jets para nada compiten con las maravillas que acabamos de leer de Joe Burrow y Lamar Jackson.
Y aquí nos tenemos que meter entonces a lo que vamos a ver en septiembre. ¿Qué vamos a ver en septiembre? Pues es muy probable que la continuación de lo que le acabo de decir. A ver, si Joe Burrow viene de una temporada de 4,916 yardas, 43 de touchdown, 9 intercepciones, va a tratar de duplicarla. Hoy Cincinnati tiene la dupla quarterback receptor más letal e imparable de la NFL, sin duda. Para que Pittsburgh le compita a eso, tendría que trabajar muchísimo Aaron Rodgers. Insisto, amigos, amigas, esta semana tenemos que pasar del gozo, de la celebración. Finalmente ya firmó Aaron Rodgers en Pittsburgh. Pasar de eso a el análisis. ¿Para qué pueden competir? ¿Qué necesitan hacer? Y yo les reitero, pensar que Aaron Rodgers genere algo en Pittsburgh que compita con Joe Burrow y Ja'Marr Chase, a ver, esa no la compró nunca. Me van a decir que Aaron Rodgers y DK Metcalf van a tener números semejantes a los de Burrow y Ja'Marr Chase. Por favor, nunca se los creería. Realmente la forma en la que Pittsburgh le debe competir a Cincinnati es con la defensiva. Que los Steelers y la cortina de acero traten de contener a Joe Burrow para hacer el juego más equilibrado y ayudar a Rodgers y DK Metcalf, que imposible sean tan explosivos como Burrow y Chase lo fueron el año pasado. Pero miren, amigos, decirlo es fácil, hacerlo es otro. El año pasado, en los 2 partidos, Pittsburgh contra Cincinnati, dividieron victorias. Una la ganó Bengals 19-17, la otra la ganó Pittsburgh 44-38, pero Joe Burrow en los 2 juegos sumó 4 de touchdown, 2 intercepciones. Entonces, pensar que Pittsburgh y la cortina de acero pueden contener a Joe Burrow no es del todo probable, ¿de acuerdo? El gran misterio, lo vergonzoso para Cincinnati el año pasado es que con una temporada fuera de serie, que eso tuvo Joe Burrow, no les alcanzó para calificar. De ese tamaño es el problema defensivo que tiene Cincinnati. Si con un quarterback con esos números en tono de imparable ni siquiera así calificaron, imagínense la gravedad, los problemas defensivos que tiene ese equipo de Cincinnati, donde además el mejor de sus defensivos, Trey Hendrickson, no está entrenando, no tiene contrato y todo apunta a que no va a jugar más con los Bengals, a menos que le den su nuevo contrato. Entonces, el reto de Pittsburgh ante Cincinnati es muy grande. Y ante Baltimore, amigos, Baltimore es una estrategia diferente. Baltimore juega a correr el balón y que Lamar Jackson haga del pase con engaño de carrera el mejor play action que tiene la NFL. Sin duda, que esos son. No se les olvide que el año pasado Baltimore corrió más de 3,100 yardas. 3,100 yardas. Digo, para que se dé una idea, Cincinnati, que otro problema que tiene es que no corre el balón y no hizo nada para renovar su ataque terrestre, entiéndase corredores. Bengals corrió apenas 1,500 yardas toda la temporada pasada. Bueno, Baltimore, 3,189 yardas por tierra. Y espéreme, los touchdowns que generó. Los Ravens anotaron 21 touchdowns terrestres. Cuando tienes, amigos, amigas, un juego terrestre tan dominante, tan poderoso, el pase con engaño de carrera sí o sí va a ser letal. Y no hay duda, Lamar Jackson, primero, que es muy buen quarterback para engañar a la carrera, es muy buen quarterback para lanzar corriendo, lanzar sobre la carrera, sin duda un quarterback elite en el read option. Hoy se ve más poderoso que nunca. El gran reto que tiene Baltimore es encontrar un receptor 2. Mire, de los 43 envíos de touchdown que lanzó 41 de touchdown que lanzó Lamar Jackson la temporada pasada, 11 fueron para Mark Andrews. El ala cerrada que le soltó ese pase crítico ante Buffalo en el juego de playoff que significó la derrota. Bueno, ese es el líder receptor en touchdown para Baltimore, 11. Después vienen Rashad Bateman, que si bien no genera mucho yardaje, sí fue el receptor que más apareció en la zona de touchdown. Con Rashad Bateman fueron
9 pases de touchdown. Usted tiene que ver que solo entre Mark Andrews y Rashad Bateman está la mitad de todos los pases de touchdown que lanzó Lamar Jackson. El otro receptor, que en realidad es el receptor líder del equipo, es Zay Flowers, que es un fenómeno que superó las 1,000 yardas. Indudablemente el playmaker más explosivo y dominante que tiene Baltimore es Zay Flowers. Y mire, le estoy leyendo los números del año pasado. Baltimore regresa y en este departamento regresa igual. No viene un receptor nuevo, no viene un ala cerrada nuevo. Hubo muchos rumores de que cortaban a Mark Andrews. Finalmente lo retienen. Es una ala cerrada que este año va a cobrar un poco más de $15 millones. Es el dinero de los mejores alas cerrados de la liga. Es casi lo que cobra Travis Kelce, casi lo que cobra George Kittle. Se lo pagan a Andrews, que tuvo grandes números en temporada y en playoff tuvo el gran error de todos. Y yo aquí me pregunto, ¿tiene Pittsburgh o puede tener un ataque terrestre equivalente, equiparable a lo que tiene Ravens? Sinceramente no. Les dije la semana pasada, me gusta el nuevo corredor de Pittsburgh, me gusta Caleb Johnson, el novato de Iowa. Creo que va a ser un jugador muy interesante, pero a ver, quietos todos. De que me gusta es una cosa, que le compita a la planadora terrestre que tiene Baltimore, no hay manera. Entonces, yo aquí les pido esas dos reflexiones. Amigos, Pittsburgh ya tiene a Aaron Rodgers. Ok, vas a competir con Cincinnati. ¿Tienes algo que supere a Joe Burrow y Ja'Marr Chase? ¿O tienes la defensa que lo pueda detener? Ni una ni otra. Vas a competir contra Baltimore Ravens. ¿Tienes un ataque terrestre comparable o superior a lo que Lamar y Derrick Henry representan? ¿O tienes una defensiva que aspire a cerrar el juego terrestre de los Ravens? Sinceramente, ni una ni otra. Entonces, amigos, si somos bien honestos en el análisis, qué bueno que llegó Aaron Rodgers a Pittsburgh, pero ponte a trabajar. Y yo creo que todavía ese rumor que está ahí insistente de que Steelers quiere otro playmaker y que anda negociándolo a cambio, se tiene que concretar. Aaron Rodgers ha llegado a un equipo de mala línea ofensiva y de pobre grupo de playmakers. Simplemente le doy un dato. ¿Sabe cuántas jugadas explosivas generó Baltimore la temporada pasada? 85. ¿Sabe cuántas generó Steelers? 66. Es una diferencia muy significativa. Y amigos, en esta liga explosiva, en esta liga aérea, las jugadas explosivas son elementales al momento de buscar un touchdown. Digo, nada más le recuerdo que en el Super Bowl, Jalen Hurts tuvo 2 bombazos de más de 30 yardas, ambos para touchdown, uno para A.J. Brown y otro para Devonta Smith. Si tú no tienes explosividad, aspiras a muy poco. Y ese es el enorme reto de Aaron Rodgers, llegar a un equipo nuevo, a un sistema nuevo, con compañeros nuevos y generar un ataque explosivo. A ver, ¿de dónde le va a salir la explosividad a Pittsburgh en este nuevo modelo de Aaron Rodgers? Pues no hay de otra, tiene que ser con DK Metcalf, el único playmaker realmente aterrador que tiene Pittsburgh ante los rivales es DK Metcalf. ¿Ustedes creen que cuando Pittsburgh se alinea en formación ofensiva para sacar una jugada y la defensa ve de un lado a Calvin Austin, a Pat Freiermuth, cree acaso que se preocupa? ¿Que le da temor? Por favor, los playmakers de Pittsburgh son inofensivos. Y en este podcast estamos hablando si Pittsburgh puede construir algo que compita a la dupla Joe Burrow-Ja'Marr Chase o a la otra dupla Lamar Jackson-Derrick Henry. Y como están las cosas, híjole, honestamente, yo no le veo forma. Y no quiero que nos confundamos, Bienvenido Aaron Rodgers a Steelers y Pittsburgh con Aaron Rodgers va a ser un equipo mucho más competitivo. Pero esta liga siempre tiene que estar enfocada en el parámetro quiero llegar al Super Bowl. Y para llegar al Super Bowl, antes hay que llegar a los playoffs. Y para llegar a playoffs, hay que medirte con tus rivales divisionales. Y entonces yo hago estos ejercicios y la neta no está fácil, Pittsburgh tiene que jugar en los dos casos a la defensa. Que la cortina de acero llegue más fortalecida que nunca
y sea la cortina de acero la que minimice, nunca va a frenar a Joe Burrow y Ja'Marr Chase, lo mismo que a Derrick Henry y Lamar Jackson. Porque si el ejercicio es que al tú por tú estén Rodgers y DK Metcalf con Joe Burrow y Ja'Marr Chase, a ver, eso no va a ocurrir. Uno de los problemas cuando tienes escasos playmakers, pero tienes uno muy bueno, es que ese uno va a tener siempre a dos defensivos encima. El corner que lo va a cubrir uno por uno, sin duda, ya sea por zona o personal, como quiera que haya sido, y el safety del lado donde sale ese receptor, en este caso DK Metcalf, el safety de ese lado le van a decir, pégate a DK Metcalf, lo que en la pantalla de televisión aparecerá en lo que erróneamente muchos dicen, es que hubo doble cobertura. Bueno, había dos hombres encima del receptor, eso sí, y eso es justamente lo que se va a encontrar DK Metcalf una tras otra, hasta que Pittsburgh tenga un segundo playmaker realmente dominante. Es aquí donde a mí no me queda claro lo de George Pickens, sinceramente. Imagínense hoy a Pittsburgh con George Pickens, DK Metcalf de un lado, Pickens del otro, Aaron Rodgers de quarterback. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero no es el caso. George Pickens ya está vestido con un jersey blanco y números azul marino, que son los Dallas Cowboys, y Pittsburgh tiene que encontrar un receptor 2. No sé de dónde. Hay muchos rumores que si Jonnu Smith de Miami a la cerrada, que si Gabriel Davis, ex de Jacksonville y Buffalo, receptor abierto, que si Alec Pierce de los Indianapolis Colts, otro receptor. Miren amigos, no sé, pero de que Pittsburgh necesita un receptor, lo necesita. Hoy, si la pregunta es, ¿Pittsburgh puede con Aaron Rodgers competirle al tú por tú a Joe Burrow y Ja'Marr Chase, a Lamar Jackson y Derrick Henry? Mi respuesta es no. Honestamente, no. Por eso les grabé un video en mis otras redes sociales el fin de semana, creo que el jueves, y les dije, a ver, felicidades por Aaron Rodgers, pero todavía son el tercer equipo de esta división, ¿eh? Pittsburgh tendríamos que meternos a analizar con detalle si verdaderamente luce muy superior a Cleveland. Yo voy a los Cleveland Browns bravos, para competirle a Pittsburgh bravos. Pero caray, ese no es el parámetro que Pittsburgh quiere. Ya llegó Aaron Rodgers, la gente quiere, dime que le puedo ganar a Joe Burrow, dime que le puedo ganar a Lamar Jackson. Como están hoy las cosas, yo no lo creo. Se los digo de verdad. Probablemente me equivoque. Probablemente Rodgers llegue al training camp de Steelers, entienda el sistema, haga química inmediata con DK Metcalf y juntos tengan una temporada en la que DK capture 100 pases o más, 1,500 yardas o más, 10 recepciones de touchdown o más, y entonces digamos, hey, Aaron Rodgers y DK Metcalf ya se dan un 1-1 con Ja'Marr Chase y Joe Burrow. Vamos a ver si ese momento llega. Por ahora, no. Sinceramente, no. ¿Ok? Amigos y amigas, otro inicio de semana juntos. No tengo más que darle gracias a Dios y mandarles un abrazo con todo mi cariño. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Nos escuchamos mañana. Amigos, amigas. Gracias, saludos.